Buenas tardes, hermanos, el Señor les bendiga. La Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia les da la bienvenida a su viernes mensual de oración y ayuno, con fecha de 27 de agosto de 2021, en la jornada de las 12 del mediodía. El devocional de las 12 del mediodía, hermanos. Recuerde que este viernes mensual de oración y ayuno está compuesto de 4 devocionales: a las 7 de la mañana, a las 9:30 de la mañana, 12 del mediodía y 3 de la tarde. Y un culto de oración de cierre de nuestro culto mensual de oración y ayuno correspondiente al mes de agosto. Este culto se desarrolla a las 6:30 de la tarde, hermanos. Culto de oración de cierre. Ahora les voy a pedir que inclinen su rostro y ahí busquemos la presencia del Señor, invoquemos su santo nombre para que Él sea el que dirija este devocional, hermano. Oremos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor, venimos a tu presencia, Señor, para dar las gracias primeramente, Señor, por este privilegio, Señor. Padre, gracias, Señor, por poder compartir con la audiencia, Padre, de este medio, de este canal, Señor. Padre, gracias, Señor. Ahora, Señor, pedimos que tú seas el que reciba la gloria, Señor. Que tú recibas la honra, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Que el siervo que trae la palabra, Señor, sea iluminado con tu Santo Espíritu, Señor. Y que la enseñanza, Señor, llegue a nuestros corazones, Padre. Y que escuchemos, Señor, lo que tú tienes que decirnos, Padre, mediante tu palabra, Señor. Padre, este devocional, Señor, es especial, Señor, porque venimos a buscarte, Señor. Apartamos este tiempo para buscarte, Señor. Gracias por cada hermano, Señor, que ha dedicado este tiempo, Señor, que tú lo has llamado, Señor, a tus pies, Señor, para que busque tu rostro, Señor. Busque tu palabra, Señor. Busque tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Amén, Señor. Mi nombre es César Turcios, hermanos, y voy a pedirles ahora que busquen ahí en su Biblia el Salmo 51. Vamos a leer los versículos 15 al 17. Salmo 51, versículos 15 al 17. Y dice la palabra del Señor. Versículo 15. Señor, abre mis labios y publicaré en mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Gracias al Señor por su palabra, hermanos. Ahora, junto al coro de nuestra iglesia del Ignario, celebremos su gloria. Entonemos estos himnos al Señor antes de recibir la palabra de este devocional para esta tarde. Cantemos, hermanos. El himno número 329 del himnario Celebremos su gloria se titula Fuente de la vida eterna. La bendición de Jehová es la que enriquece, nos dice el libro de Proverbios 10:22. Cantemos al Señor con gozo. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, es alzar tu gracia eterna
Ahora nuestro hermano Ángel Ortega, él impartirá la enseñanza para este devocional. Muy buenas tardes, hermanas y hermanos, y los que nos escuchan. En esta ocasión, el tema sobre el cual vamos a meditar es sobre acción de gracias. Este acto muy importante en la vida cristiana, y así a grandes rasgos vamos a hacer uso muy seguido de la Biblia, y les suplico que por favor me acompañen en todas las lecturas de la Biblia. Antes de leer la primera cita bíblica, vamos a hacer una breve oración. Padre eterno, Dios todopoderoso, venimos ante ti, Señor, a encomendar en tus benditas manos este momento de gratitud en nuestros corazones acerca de lo que tú haces por nosotros, acerca de pedirte, oh Dios, que nos guíes y que sea de gran bendición para todos nosotros el estar en contacto con tu bendita palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Decía que era el tema sobre la acción de gracias. Una definición así común que puede venir a la mente de cualquiera es que la acción de gracias se manifiesta como como gratitud del pueblo de Dios. Solo el pueblo de Dios puede estar agradecido con Dios, reconocer el hecho de que Dios ha hecho y hará por nosotros cosas extraordinarias, por las cuales tenemos sobradas razones para dar gracias a Dios. Así es que quienes le dan gracias a Dios son su pueblo. Se expresa en culto comunal, en grupo, o de diferentes otras maneras que vamos a ir viendo en el transcurso de esta pequeña meditación. Les pido que busquemos en el libro de Primero de Crónicas, capítulo 23, versículo 30. La palabra de Dios dice en esta cita, Primero de Crónicas, capítulo 23, versículo 30. Dice: y para asistir cada mañana todos los días a dar gracias y tributar alabanzas a Jehová, y asimismo por la tarde. Nos entretenemos un poco en este versículo para decir que esta gente, se trata del pueblo de Dios, ¿verdad? El pueblo de Israel, que asistían cada mañana al templo a dar gracias a Dios, a tributar alabanzas a Jehová, mañana y tarde, todos los días. El libro de Nehemías, en el capítulo 12, versículo 46, nos dice: porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo, había un director de cantores para los cánticos y alabanzas y acción de gracias a Dios. O sea que ellos le prestaban una gran atención a el ministerio del canto. En una iglesia el canto nunca debe faltar. Las alabanzas a Dios bien organizadas lo mejor que se pueda, porque a través de las alabanzas estamos dándole la honra, la gloria, dándole gracias a Dios, etcétera, etcétera. El Salmo 100, sobre todo en el versículo 4, nos dice lo siguiente: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre.
Y podemos continuar diciendo, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad es por todas las generaciones. Dice siempre el Salmo 100 que hay que llegar a los pies del Señor con gratitud, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, dicen los primeros versículos del Salmo 100. También estamos rindiendo gracias al Señor a través de cultos particulares, así como este culto en el cual estamos dando la palabra de Dios. Por ejemplo, en Daniel capítulo 6, versículo 10, cuando Daniel supo que el edicto que había sido firmado ya por el jerarca, entró en su casa, dice, estando allá exiliado, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios delante de su Dios como lo solía hacer antes. Vea usted, tratándose de una persona como Daniel, que se arrodillaba 3 veces al día para dar gracias a su Dios. Con muchísima más razón nosotros hoy en día tenemos más que sobradas razones por las cuales estamos en mora con Dios en cuanto a la acción de gracias de nuestra parte. En Israel se ofrecían sacrificios en acción de gracias, como por ejemplo en Levíticos capítulo 7 versículo 12 nos dice la palabra: si se ofreciere en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite y flor de harina, fritas en tortas amasadas con aceite. Hasta le da cierta hambre a uno, ¿verdad? Leer la belleza de y el contenido de esta cita bíblica, Levítico capítulo 7, versículo 12. Mire cuántas cosas nos enseña aquí la palabra de Dios. Siempre en el libro de Levíticos, capítulo 22, versículo 29, dice la palabra: y cuando ofreciereis sacrificio de acción de gracias a Jehová, lo sacrificaréis de manera que sea aceptable. Todos conocemos cómo eran las ofrendas que llevaban los que hacían el sacrificio en el tabernáculo. Si se trataba de una oveja o un cabrito, tenía que ser sin mancha, sin nada de cosas malas. En el Nuevo Testamento, la gratitud del pueblo de Dios es parte de la fe. En Lucas capítulo 17, versículos del 15 al 19, pero solo vamos a leer el 15, dice la palabra: entonces uno de ellos, dice, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano, se refiere a aquellos 10 personas que el Señor sanó y trató con ellos y les salvó. Pero de todos los 10, solo uno, que era samaritano, regresó a darle gracias a Dios, gracias al Señor, y rostro en tierra dice que adoraba a Dios. Su corazón estaba henchido de alegría por aquella obra que acababa de hacer el Señor Jesucristo en su vida. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios,
sino este extranjero? Dijo el Señor Jesús. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Es decir, se trata de salvación del alma de la persona. No es solamente la sanación o quitarle algunas inquietudes de su parte espiritual al individuo. No, tu fe te ha salvado, le dijo el Señor. Los otros fueron desagradecidos con el Señor. En Romanos capítulo 1, versículo 21, la palabra nos dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Así comenzó a manifestarse la apostasía del mundo gentil. Aquí en este versículo, en esta cita bíblica, hay una palabra entenebrecido. El corazón entenebrecido significa que se ha, de tanto sucio que lleva nuestra alma, se ha oscurecido, como enmohecido, como que ha agarrado una capa de suciedad tal que no permite nada de cambio. A eso se refiere esa palabra, entenebrecido. Bueno, la gratitud en el cristiano está implícita, es decir, va implícita en la alabanza al Señor. Por eso es que se hace hincapié en que la alabanza al Señor tiene que hacerse con un corazón limpio, lleno de agradecimiento y de admiración hacia la persona de Dios, hacia la persona de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Que no sea así por cantar por cantar, o cantar porque los demás están cantando, entonando himnos. Todo himno entonado en la iglesia o en la casa es expresión, debe ser la expresión de un corazón agradecido a Dios. Por lo tanto, eso es sublime, es reverente a Dios, es de adoración y de admiración a Dios. A mí me fascina, me encanta muchísimo la siguiente cita bíblica en Apocalipsis capítulo 7, versículo 12. Dice la palabra, diciendo amén. La bendición, mire, fíjese bien en ese conectivo y, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Esa y repetida. En matemáticas se utiliza la I como un conectivo lógico, pero aquí no estamos en matemáticas, sino hablando de la palabra de Dios. Esa I repetida tantas veces significa que todo está enlazado, concatenado. Es una sola cadena de términos que incluyen la adoración a Dios, el sentimiento de agradecimiento que expresamos a través del cántico y de muchas otras formas. Fundamentalmente, la gratitud es motivada por los actos de Dios. La gratitud no nace así por simple deseo nuestro, de nuestro corazón. No, si así fuera, pues a lo mejor no hubiera adoración a Dios, rendimiento de gratitud al Señor. Viene de los actos que Dios desarrolla en nuestra vida. Se produce eso, ese sentimiento de gratitud de nuestra parte, por medio del Señor Jesucristo. Es decir, en el Señor Jesucristo viene a resumirse todas las motivaciones de las que nos habla la palabra de Dios desde el primer libro del Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento, por la obra redentora, fundamentalmente por la salvación que el Señor
dio a través de su Hijo a la humanidad. En Primera de Corintios, a los Corintios, capítulo 15, versículos 55 al 57, dice la palabra de Dios: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas, dice Pablo acá, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense, ya dijimos que hay razones más que suficientes. Nosotros tenemos razones, infinitas razones, por las cuales dar gracias a Dios, ser agradecidos permanentemente, sin dejar un momento en blanco. En el mismo capítulo 15 de 1 Corintios, el versículo que sigue, el 58, dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ninguna actividad que desarrolla la iglesia debe estar separada, o nunca debe estar separada, debe llevar elementos de los objetivos fundamentales que se persiguen en la iglesia, que es adorar a Dios, darle gracias a Dios, ser agradecidos con Dios en todo, como lo dice la palabra. Más adelante lo veremos. Decía antes que es una motivación que nos invita a desarrollar un servicio fiel. Para nosotros, a nosotros, la victoria final de Cristo sobre la muerte en la cruz del Calvario, su resurrección, es tiene más que sobradas razones para que nosotros seamos agradecidos con el Señor, permanentemente darle gracias a Dios. En otras palabras, está expresada en Cristo Jesús esa motivación que sería suficiente para pasar eternamente agradecidos con el Señor. Segunda Corintios, capítulo 2, versículo 14 dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, principalmente por la salvación, es decir, es otro motivo por la salvación que ya lo mencioné antes. Romanos capítulo 6, versículo 17 nos dice: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Es decir, nos está diciendo que ahora somos de Cristo, en otras palabras. Colosenses 1:12 dice: con gozo, y nosotros diríamos también con alegría, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. También por la contestación a nuestras oraciones y por muchas otras razones, por la evidencia de la gracia de Dios en los creyentes, en todos nosotros, por el amor de los hermanos entre unos y otros hermanos, por otras razones como la alimentación. El Señor nos provee nuestra alimentación todos los días. Y a pesar de que en el momento de ir a tomar nuestros alimentos le damos gracias a Dios, todo ese agradecimiento debe ser permanente, por el ministerio, por los dones del Espíritu. Debemos practicarlo en la oración. Toda oración debe llevar el elemento de gratitud a Dios. Que el Señor les bendiga a todos. Ahora, hermanos, después de escuchar la palabra del Señor en labios de nuestro hermano,
Los invito a que ahí, en el lugar donde usted se encuentra, inclinen su rostro y juntos oremos al Señor. Antes voy a dar lectura a las peticiones para que luego oremos al Señor por ellas. El tema de oración de nuestra iglesia es sanidad física, necesidades emocionales y materiales. Ese es el tema de oración del mes. El tema de oración de la semana de nuestra iglesia es por las necesidades emocionales, legales, empleo, sustento, porque la iglesia y la congregación tengan la capacidad de respetar las medidas de bioseguridad vigentes. Ahora, las siguientes peticiones son de la cadena de oración. Pediremos por Darlene Velázquez, por restauración de su salud, por Luis Mairena, que él está positivo para COVID-19, para que el Señor sea en su soberana voluntad, que le sane. También por José Rivera, que tiene cálculos renales y una fuerte infección y no lo pueden operar. Que Dios obre en su vida y le sane conforme a su voluntad. Por André Cambar, él también está infectado de COVID-19, que Dios restaure su salud. Por la familia del hermano Daniel Raudales, que Dios abra puertas en la embajada americana y agilice los trámites ya ingresados. Por la situación económica, por pagos de terrenos estancados por varios años, por salud física y fuentes de trabajo para toda la familia Raudales Sierra y Raudales Funes. Estas son las peticiones, hermanos. Ahora lo invito a que oremos, intercedamos al Señor. Padre Celestial, tú conoces cada petición, Señor, que hemos leído, Señor. Sabes realmente, Señor, lo que tu iglesia necesita, Señor, en esta hora, Padre. Sabes el rumbo que lleva, Señor. Pero más importante, Señor, tú tienes, Padre, tus designios, Señor. Tú tienes, Padre, tu voluntad, Señor. Tú quieres que nosotros, Señor, como iglesia, Padre, seamos luz y seamos sal, Señor. Padre, pedimos para las sanidades físicas de los hermanos ahí en la iglesia, Señor, las necesidades emocionales y materiales, Señor, por las necesidades legales, por empleo, por sustento, Señor, por la congregación, Padre, por las normas, oh Dios, de bioseguridad, Padre, que podamos adaptar, Señor, conforme a lo que tú has mandado, Señor, que nosotros como hermanos, Señor, debemos compartir, Señor, pero de una manera ahora no lo podemos hacer, Padre, como lo hacíamos antes, Señor. Señor, ayúdanos a encontrar, Señor, la mejor manera y no perder ese calor, Señor, como comunidad, Señor, como de hermandad, Señor, que tú mandas que nosotros tengamos, Señor. Padre, que tu palabra, oh Dios, tu mandamiento, oh Dios, nosotros no perdamos, Señor, ese norte, Señor, ahí, de poder, oh Dios, tener comunión, Señor, Padre, que es lo que tú quieres, Señor. También, Padre, pedimos por los hermanos de la cadena de oración, los que están contagiados de COVID-19, Señor, del virus, Padre, para que tú, Señor, seas en cada vida, Señor. Sabemos que hay muchas personas, Señor, de la congregación, Padre, familiares, directos e indirectos, Señor, amigos que ellos piden, Señor, porque ahora están pasando, Padre, tiempo difícil, Señor. Y sabemos que tú conoces a cada uno, Señor, por nombre, Padre. Ponemos la vida también de don José Rivera, Señor, por esa infección, Padre, por esos cálculos renales, Señor, que tiene, por esa enfermedad, Señor, para que tú seas, Señor, el que obre en su vida, Señor. Padre, por la familia Raudales, Señor, para que tú sigas, Padre, organizando, Señor, las necesidades de ellos, Señor. El papeleo, Señor, la necesidad de empleo, Señor, los faltantes, Señor, la necesidad, Padre, de alimentos, Señor, la necesidad, Señor, de firmeza ahí en el hogar, Señor, la paz, Señor, ahí, Padre, la quietud, Señor, la fe, Señor, que tenemos que tener, Señor, primeramente, Señor, en ti, Señor, porque tú eres el que obra, Señor, con seguridad, Señor, tú eres el que endereza nuestra senda, Señor. Por eso oramos, Padre, y ponemos en tu mano estas peticiones, Señor. En el nombre de Jesucristo damos las gracias. Sabiendo, Padre, que todas las cosas ayudan a bien, Señor, a los que te aman, Señor, y
ponemos estas cosas, estas necesidades, oh Dios, ahí, Señor, para que tú obres, oh Dios. En Cristo oramos, Señor. Amén. Ahora, hermanos, al haber orado por las necesidades, voy a pedirles que si usted ha designado ofrendar, recuerde que puede hacerlo en la cuenta de nuestra iglesia en el Banco de Occidente, sea por auto o autoservicio, o puede ir directamente, o si no lo puede hacer también por los cultos que tenemos los días domingos en las 2 jornadas. Voy a pedirles ahí que inclinen su rostro y oremos al Señor y demos gracias por los hermanos que han ofrecido su ofrenda, que han depositado su ofrenda, que han depositado su diezmo. Señor, gracias te damos, Señor, por cada persona, Señor, que ha acercado a tu alfolí, Señor, y ha puesto, Padre, ha apartado, Señor, para ti, Señor, para tu casa, Señor, para que tu santo evangelio sea predicado, Señor, para servicio, Padre, para las necesidades, Señor, que se tienen en tu iglesia, Señor. Padre, bendícelo, Señor. Padre, provéenos, oh Dios, suficiente, Señor. Padre, y que lo que recibamos, Señor, nosotros tengamos en nuestro corazón, Señor, apartar para ti, Señor, la ofrenda, Señor, el diezmo, Padre. En el nombre de Jesucristo damos las gracias y ponemos a las personas que no tienen empleo, Señor, que ya hemos orado, Señor, pero nuevamente, Señor, ponemos a las personas que tienen necesidad, Señor, que tú, Padre, proveas, Señor, esa necesidad, Señor. En Cristo damos las gracias. Amén. Hermano, recuerde el el devocional de las 3 de la tarde. Si usted quiere sumarse, está invitado. Y también el culto del cierre a las 6:30 de la tarde, hermanos. Dios les bendiga y tengan ustedes muy buenas tardes.